Creo que la primavera es una estación especial para visitar un lugar así. Hay un jardín enorme, precioso. Además, hay mucha historia detrás de este paisaje, como de la casa que lo domina. Los lugares que combinan naturaleza e historia son mi debilidad, así que si también es la tuya, quédate hasta el final y acompáñame a descubrir este lugar. Estamos en Stourhead. Para ubicarnos en el mapa, estamos en el condado de Wiltshire, a 20 minutos en auto de Frome y media hora de Stonehenge, que son dos lugares que te mostré en videos anteriores. Si estás recorriendo la zona en auto, vas a poder llegar fácilmente. Hay un estacionamiento en la entrada y desde ahí haces todo el recorrido caminando. En transporte público es un poco más complicado llegar, pero te dejo algunas opciones en la descripción. Y si vas a alquilar auto para recorrer la zona, te dejo un enlace desde el cual puedes comparar precios. No encontré ninguna excursión que incluya este lugar ni en español ni en inglés, pero si en el futuro encuentro alguna la voy a agregar también en la descripción. La entrada es de pago, es un lugar para venir y pasar el día entero. Si te toca un día lindo y tenés tiempo, te sugiero traerte para hacer picnic, aunque si lo preferís también hay un restaurante. Hoy es sábado, hay mucha gente, pero hay que tener en cuenta que el día está hermoso y que acá es fin de semana largo porque el lunes es feriado, así que supongo que eso hace que haya más gente de lo normal. Hay dos itinerarios sugeridos, uno que dura cerca de 1 hora y media y otro de 1 hora. Nosotros hicimos el de 1 hora y media, pero igualmente tardamos más porque hicimos muchas paradas en el camino para hacer fotos y videos, pero esto ya te da una idea de lo que te puede llevar a recorrer tanto la casa como el jardín. Después puedes quedarte haciendo picnic, comiendo en el restaurante o simplemente sentarte a disfrutar del paisaje, lo que quieras. La entrada te dura para todo el día. Nosotros hicimos el camino sugerido, que es ir primero a la casa, que aunque se llama casa es más bien una mansión, y después recorrimos el jardín, que más allá de la vegetación, el lago, las flores, tiene un montón de tesoros escondidos como templos y grutas. Camino a la casa pasamos por unos pequeños jardines cerrados y vimos este invernadero lleno de pelargonios, que era la planta favorita de uno de los tantos dueños por los cuales pasó esta propiedad, que en un ratito vamos a conocerlos un poco más. Llegamos a la puerta de la casa que acababa de abrir, es más, tuvimos que esperar unos minutos afuera porque ten en cuenta que tiene un horario diferente, el jardín abre más temprano y la casa un poquito más tarde. Vamos a recorrer la casa mientras te cuento más sobre la historia de este lugar y la familia a la cual perteneció. La historia de este lugar se remonta a principios del siglo XVIII. En 1717, Henry Hoare I compró la propiedad, que ya tenía una casa conocida como Starton Manor, pero le encargó al arquitecto Colin Campbell que la reemplace por una nueva villa de estilo palladiano, que es lo que hoy se conoce como Stourhead House. Hay tanta historia y tantos detalles que no sé cómo resumir toda la información, pero me parece interesante destacar que quien compró la casa era hijo del fundador del banco Hoare, Sir Richard Hoare, que por lo que leí este banco sigue existiendo hoy en día y es el banco privado más antiguo que existe en Reino Unido y que ha pertenecido siempre a la misma familia desde hace 12 generaciones. Y sobre el arquitecto Colin Campbell, que quizás te pase como a mí y no tengas ni idea, pero te cuento que fue un arquitecto muy destacado de la época, que durante la mayor parte de su carrera residió en Italia y en Inglaterra. Volvemos a la historia de la casa, que se declaró habitable la primavera de 1724, pero Henry murió el año siguiente, justo antes de que su nueva casa estuviera terminada. Su esposa Jane continuó viviendo en la finca hasta su muerte en 1741, cuando pasó a manos de su hijo, Henry Hoare II, conocido como Enrique el Magnífico, y fue él quien adornó la casa con muchas de las pinturas y esculturas que se conservan hoy en día. Y también creó el emblemático jardín que rodea la casa con su lago, templos y demás monumentos que vamos a ir a ver después. El siguiente heredero fue Richard Colt Hoare, nieto de Enrique el Magnífico, y fue él quien agregó la biblioteca y la pinacoteca, además de realizar cambios en el jardín. Y voy a saltear algunos dueños para no nombrarte todo el árbol genealógico, y vamos a llegar a Sir Henry Ainslie Hoare, quien dicen que tenía una vida extravagante y en 1883 tuvo que subastar cuadros, muebles y otros objetos valiosos de la casa para recaudar fondos durante una depresión agrícola. Finalmente abandonó
denominó Stourhead en 1885 y pasó a manos de su primo, Henry Hugh Arthur Hoare, quien dedicó su vida a Stourhead, restauró el lugar después de un periodo de abandono e incluso se encargó de la restauración de la casa después de un incendio en 1902. El siguiente heredero iba a ser su hijo, Harry Hoare, pero como murió en la Primera Guerra Mundial, el dueño decidió donar la propiedad a National Trust en 1946. National Trust es una organización que administra muchas propiedades de este estilo y otros lugares históricos en Inglaterra y se encarga de restaurarlos y mantenerlos. Mientras recorres las habitaciones vas conociendo la historia tanto de la casa como de quienes la habitaron, y cuando te hablé de todos los dueños te mencioné solo nombres de hombres que fueron quienes se pasaron la casa de generación en generación, pero este año la casa cumple 300 años y están homenajeando a las mujeres que vivieron acá y hay exposiciones enfocadas en sus vidas, cómo influyeron en la casa y en la colección tal y como la conocemos hoy. Esta exposición incluye recuerdos personales, pasajes de diarios y réplicas de vestidos originales. Y más allá de que todas las habitaciones son impresionantes y hay obras de arte y muebles majestuosos por toda la casa, hay algunos lugares para destacar, como por ejemplo la biblioteca. Uno de sus principales atractivos es la ventana de luneta que diseñó Francis Eggington en 1803, inspirado en la pintura Escuela de Atenas. Este señor era un renombrado artista del vidrio porque, aunque no se nota, esta imagen está pintada sobre vidrio y se usó una técnica especial que consistió en pintar dos láminas de vidrio por ambos lados, luego las cosieron para fijar la pintura y después las instalaron en el marco. Otro objeto destacado en la casa es lo que se conoce como el armario del Papa. Se fabricó en Roma alrededor del 1585, probablemente para el Papa Sixto V. Es el ejemplo más significativo de ebanistería italiana con piedras duras en Gran Bretaña. Esta técnica consiste en incrustar piedras de colores pulidas para crear una imagen decorativa y está repleto de materiales preciosos como cristal, granate, amatista y nácar, entre otros. Este armario es la mejor pieza de este tipo que se conserva y en su interior hay 153 cajones para guardar objetos valiosos. Algo curioso es que para diseñar este jardín, Hoare se inspiró en cuadros de paisajes rurales que vio en sus viajes por Italia y Europa, y muchos de esos cuadros pasaron a ser parte de su colección y algunos todavía adornan las paredes de la casa. El interior de la casa está poco iluminado, aclaran que el motivo es para proteger los muebles y demás objetos, así que es bastante notable el contraste cuando salís de la casa y ves el parque luminoso y despejado, lleno de hierba, aunque claro, esto depende del clima que te toque. Pero me parece que está bueno recorrer la casa primero y después salir a recorrer el jardín, que es para donde nos vamos ahora. El jardín se inauguró en la década de 1740, lo diseñó Enrique el Magnífico, inspirado en sus viajes por Europa. En el siglo XVIII era común que aquellos coleccionistas de plantas que podían permitírselo recorrieran el mundo en busca de nuevas especies, y fue así como muchas plantas, arbustos y árboles llegaron a Inglaterra. Un equipo de 50 jardineros estuvo a cargo de plantar robles, castaños y sicomoros, entre muchos otros. Después de Enrique el Magnífico, su nieto Richard Cole Hoare hizo cambios en el jardín y ejecutó un programa de plantación a gran escala. En la página oficial dice que en 13 años plantó unos 90.000 árboles, lo cual me parece una barbaridad. Y es a él a quien le gustaban los pelargonios, la planta que vimos en el invernadero al principio. El jardín tiene varios senderos, está el camino principal que rodea el lago, pero también te podés desviar y caminar por otros menos transitados. Y como te adelanté, hay varios templos y estructuras a lo largo del jardín. Lo primero que vimos desde un pequeño mirador es esta vista con el templo de Apolo de fondo. Esta fue la primera imagen que me robó el aliento, pero hay otras incluso mejores. Seguimos caminando y desde la orilla del lago vimos el Panteón al otro lado, que se terminó de construir en 1754 y está inspirado en el Panteón de Roma. Está repleto de estatuas de deidades clásicas, entre ellas un Hércules de mármol creado por Rysbrack, un escultor renombrado de la época. Lo vamos a ver por dentro cuando lleguemos. El siguiente lugar que nos encontramos es la gruta. Las grutas eran populares en los jardines renacentistas italianos como lugares para refugiarse del calor, así que en este pedazo de Italia en Inglaterra también tenemos una gruta. El suelo estaba húmedo y en algunas partes resbaladizo, así que para disfrutar de toda la caminata te sugiero traer calzado cómodo.
cruzamos esta casita que se construyó antes de 1785 y se cree que al principio era solo una vivienda, pero a finales del siglo XVIII y principios del XIX las cabañas decorativas rústicas se pusieron de moda y en 1806 Sir Richard Colt Hoare dio a la casa un aspecto gótico y la convirtió en un elemento decorativo del jardín. Y a pocos pasos está el panteón, que lo habíamos visto desde la otra orilla, pero ahora pudimos apreciar sus detalles. Lo diseñó el arquitecto Henry Flitcroft entre 1753 y 1754 a pedido de Enrique el Magnífico. Y en su interior hay estatuas de dioses egipcios, romanos y griegos. En principio estaba dedicado a albergar solo la estatua de Hércules, pero como fueron agregando estatuas de otros dioses y diosas, cambiaron el nombre por Panteón, que significa templo de los dioses. Había varias personas disfrutando de las vistas que hay desde el frente del panteón, uno de los puntos destacados. Seguimos caminando y por fin tuvimos una vista más despejada del puente, que si bien como viste hay tesoros escondidos en todo el jardín, este puente es una de las joyas del lugar. Se construyó en 1762, es un puente de piedra de 5 arcos que está inspirado en la obra del arquitecto italiano Palladio, de quien vamos a hablar un poco más en el próximo video, así que suscríbete al canal así no te lo perdés. Para llegar al templo de Apolo hay que caminar un poco en subida, pero vale la pena, vas a ver las vistas que hay desde acá. Este templo circular está dedicado al antiguo dios griego y romano del sol y lo construyó el arquitecto Henry Flitcroft en 1765. Y no es casualidad que desde acá tengamos las vistas más impactantes, ya que se pensó como el punto culminante del recorrido de los jardines. Ya estamos cerca de terminar, pero todavía nos queda por ver la cruz de Bristol, que precisamente estaba en la ciudad de Bristol, pero la trajeron a Stourhead en 1765. Este monumento medieval representa antiguos reyes y reinas ingleses, y enfrente de este monumento vimos la otra cara del puente, que no se puede cruzar, supongo que porque de lo contrario estaría todo el mundo sacándose fotos ahí, pero no sé realmente el motivo. Y cuando ya creíamos que habíamos terminado de ver todo e íbamos camino al estacionamiento, nos cruzamos con estas casitas hermosas que algunas dicen que se alquilan para vacaciones, y enfrente está la iglesia de San Pedro, una pequeña iglesia cuya nave central, altar y torre datan de 1291. Para esta época las propiedades de los alrededores pertenecían a la familia Starton y eran quienes hacían aportes para mantener la iglesia, por eso hay varias tumbas de los miembros de esta familia adentro, y también de la familia Hoare, que después de comprar Stourhead dedicaron dinero a ampliar y refaccionar la iglesia. Contame en comentarios si te gustó este lugar y te veo en el próximo video.